le va, mi estimado amigo Kicilevsky? ¿Cómo está usted, querido Marcos León? Bien, bien. Ahora que lo veo a usted, mucho más tranquilo. Qué bueno, qué bueno. Usted tiene el poder, yo le diría, lo voy a rebautizar en lugar de Kiss y le voy a poner Valium. ¿Por qué? Usted me tranquiliza, no sé. Me encanta. Y ahora que lo veo tomando mate, No, por supuesto. Estamos, ¿cómo se dice? Armando ambiente de hogar. Yo porque la vez pasada lo atendí desde exteriores, entonces tengo exacto, exacto. que Usted es volver todo para acá. terreno, amigo. Así es, así es. Bueno, ¿cómo está todo por los parajes de Naharía? Por Mire, aquellas bastante comunas. bien. Este invierno, como bien decía hace un ratito nuestra compañera Marita, este invierno fue un poco reacio, llegó muy tarde. Creo que también se va a ir temprano. Es más, creo que este invierno va a pasar bastante de largo. Bueno, Eh, no cante victoria o derrota todavía porque en estos días estamos teniendo unas buenas tormentas, ¿no? Dicho sí, sea de paso, retribúyale el beso a Marita que estamos manteniendo un vínculo virtual indirecto. Eh, Así que bueno, que lo bueno, reciba. Mándeselo, mándeselo. bueno, con todo gusto se lo voy a acercar. Me voy a empezar a poner celoso. Yo no sé, estas cosas que, bueno, vamos a dejarle de lado. Es muy meritorio Estimado lo suyo. Marcelo, tengo una pregunta para usted. Usted sabe que nosotros no abordamos específicamente todos los temas que tienen que ver con la guerra, sino que tocamos los temas que están alrededor de la guerra, que también son importantes y también nos afectan, porque todo lo que tenga que ver con esta guerra nos afecta, todo nos hace mal. Pero me preguntaba yo, he tenido la oportunidad de estar varias veces en Ar Herzl, el cementerio por excelencia, el cementerio principal, si se quiere, de Israel, donde están todos los presidentes, primeros ministros, etcétera. Me preguntaba, ha tenido mucha más actividad, por supuesto, en esta época, en este año, en estos 492 días, eh, que en otros, toda la historia de Israel, creo. ¿Cómo es pasear por allí hoy? Después del Bueno, 7 de octubre, me refiero, ¿no? claro, claro, claro. El Monte Herzl, como usted bien lo dice, es el panteón del Estado de Israel. Usted sabe que cada país tiene su panteón donde entierra a sus próceres, a sus prohombres y promujeres. En algunos países pueden ser como Francia, que tiene un panteón lleno de intelectuales, artistas, pintores y poetas y filósofos. Nosotros tenemos a nuestros próceres políticos visionarios, ¿no? Entonces en el Monte Herzl usted tiene como punto central la tumba de Teodoro Herzl, el visionario del Estado, tiene la parcela de los grandes de la nación y tiene también el cementerio militar. En el cementerio militar se pueden enterrar todos aquellos todos los soldados de cualquier rango y de cualquier distrito municipal o regional. O sea, no como en los otros cementerios militares o cementerios civiles, donde usted se tiene que enterrar en su comarca, digamos. Sí, en la zona donde usted vive. Exacto. O Acá salvo el caso de que usted haya pertenecido a algún kibutz y se haya trasladado a vivir a otro lado, puede ser que vuelva a ser enterrado en su kibutz de origen. tal cual, sí, con todas las excepciones. Ahora, en el Monte Herzl es el único lugar donde si usted cayó en acción o tuvo un accidente o falleció por enfermedad, no importa, durante su servicio militar puede optar por ser enterrado en el cementerio del Monte Herzl. La parte de los políticos que usted bien mencionó, que son presidentes, primeros ministros y presidentes de la Knesset, del Parlamento israelí, y sus parejas, sería el lugar de los visionarios del Estado. Y el cementerio militar vendría a simbolizar algo así como el precio que tuvimos que pagar y que todavía tenemos que pagar para tenerlo.
Y usted sabe que yo me dedico al turismo educativo, grupos como Taglit o Majón de Madrid o grupos por el estilo de escuelas. Y, bueno, justamente por eso le preguntaba, porque el cementerio de Monte Herzl es un lugar turístico, entre comillas, pero él lo es. Sí, o sea, no es tan paso obligado para todos los grupos que visitan Israel como lo puede ser Yad Vashem, el Memorial del Holocausto, o el Kotel, ¿no? Pero para nosotros es muy importante, aun cuando nos dedicamos a grupos no judíos, encontrar algún tipo de lugar o rincón para que también visiten el monte que simboliza la fundación del Estado de Israel, no a causa de, pero sí después de la hecatombe de la Shoah, y ahí muy cerquita está Yad Vashem configurando todos juntos el Monte de la Memoria, o sea, con este simbolismo que tiene la frase de la Shoah a la redención, ¿no? Aún después de la Shoah y todo lo que nos pasó, nosotros, como respuesta de parte de un pueblo que le da una respuesta a la Shoah, es crear la mejor creación que tuvo el pueblo judío en 2000 años de existencia. Y entonces la pregunta que usted me hace es relevante, porque hoy en día, en el último año, no solamente en el último año, es decir, todo el tiempo, durante toda la historia de Israel tenemos caídos permanentemente, pero en este año ha habido que abrir más parcelas dentro del cementerio militar, lamentablemente. Y muy lamentablemente, cuando uno visita con grupos, nos encontramos con deudos que están visitando las tumbas de sus seres queridos, muchas veces son sus hijos o amigos que están visitando. Y usted sabe que... algún entierro, ¿no? En esta época también. Exacto. O directamente hay un entierro en este momento y entonces, bueno, uno tiene que adaptar la visita a distintas circunstancias. Y cada vez que uno visita es distinto. Por ejemplo, en los grupos de Taglit, de Birthright, hay durante algunos días israelíes que se incorporan al grupo. Y entonces ellos por 5 días de los 10 días que tienen se circulan y son parte integral del grupo. Y lo primero que estamos preguntando en el último año, ¿sabe qué es? No. ¿Tenés algún ser querido? Y lo tenemos que hacer con mucho cuidado, ¿no? Que esté enterrado en el Monte Herzl y del que quieras hablar. Puede ser el hermano o el amigo del hermano mayor que cayó en el ejército. Sí. Puede ser un amigo que cayó en el ejército. Un tío, Sí, tradicionalmente era así. Era un tío, era alguien lejano. Bueno, hoy es mi mejor amigo. Que ese joven que se incorporó a Taglit para tener unos días de esparcimiento, o le voy a decir más, muchas veces la persona que nos cuida, el Jovesh se llama, el Meafteach, el guardia de seguridad y paramédico. Va una persona de seguridad que va armada acompañando al grupo. Y él también es un joven que está viniendo a este trabajo para ahorrar algo de dinero porque acaba de salir de Gaza y le han dado algunos días antes que lo llamen otra vez a Miluim, a la reserva. Y quizás lo largaron de Gaza y lo están por llamar para el Líbano. Ahora, con viento a favor, ya eso un poco paró, pero puede volver a empezar. Y entonces, alguien que ya está muy conectado emocionalmente con el grupo, nos lleva, y yo tengo que reducir toda la primera parte, que es, bueno, rápidamente ver la tumba de Herzl, rápidamente ver la tumba de Rabin, Pérez, Golda Meir, y salir corriendo entre los recovecos del cementerio militar para encontrar la tumba del ser querido de esta persona que es un par junto con los jóvenes de Taglit. Y entonces nos paramos junto a esta tumba y esta persona cuenta su historia y cuenta el vínculo y por supuesto con todo el involucramiento emocional que eso implica, tanto para la persona que está contando, para la que es, no sé, en ese momento es la misión de su vida
perpetuar la memoria de su amigo o de su amiga, puede ser también, Qué fuerte. frente a chicos que de repente toman dimensión de lo que es un país en el que gente de su edad, de su generación, de la generación joven, están cayendo por bastantes cantidades, hay que decir también, en este momento actual. Ya no es una clase de historia, es una clase de algo que nos está pasando en este momento y que es lo más importante que le está pasando a esa persona que después al día siguiente va a estar jugando al vóley con nosotros en la playa de Tel Aviv, ¿no? Así que bueno, un poco... También ahí van a aprender cómo es la vida de este pueblo, ¿no? Claro, claro, precisamente, bueno, la visita, usted sabe, empieza en la tumba de Herzl, que es frente a la explanada del acto de Yom Ha'atzmaut, ahora Sí. del Día de la Independencia. Ahora, el Día de la Independencia de Israel empieza en la misma noche en que termina Yom HaZikaron, el Día de Recordación de los Caídos, que es el Día Nacional, ¿no? Sí, es una de las cosas más fuertes que hay acá. Es una de las cosas más fuertes. Y entonces eso ya le da una dimensión muy, muy judía. Usted sabe que en realidad la tradición de hacerlo de esa manera surge porque el 13 de mayo del 48 fue la masacre de Gush Etzion. O sea, los defensores que estaban en los poblados judíos de al sur de Jerusalén, entre Belén y Betlehem y Hebrón, Faretzion, Ein Tzurim, todos esos kibutzim que estaban ahí, estaban defendiendo a Jerusalén del avance por el sur, tanto de Egipto como de Jordania, como de la Legión Árabe. Estuvieron resistiendo, en un momento se le acaban las municiones, se rinden y en el momento que se entregan, la Legión Jordana los masacra a todos igual, aunque se habían rendido. Por un día ellos no lograron ver la creación del Estado de Israel. Y entonces el 14 de mayo se declara la independencia de Israel, ellos no logran verlo y en honor a ellos, por supuesto que hay generaciones anteriores de luchadores, de resistentes, de miembros de las fuerzas clandestinas, de próceres. Pero se fijó este día. Pero se fija ese día y se fija ese día precisamente a propósito, porque en todo momento de alegría nosotros no nos podemos olvidar de la tristeza y del precio que hubo que pagar. Esto es una tradición judía muy conocida. Usted sabe por qué rompemos la bajo la jupá. Es la misma filosofía exactamente. Hay muchas teorías, ¿no? Hay muchas teorías sobre eso. Está desde la que antaño se decía que era para espantar brujas o los malos espíritus o los malos deseos. Y después era el recordatorio por la caída del muro, por la caída del templo de Jerusalén, ¿no? Claro, es por la caída del templo de Jerusalén, incluso se dice explícitamente, si te olvidare, oh Jerusalén, que se olvide mi diestra y mi lengua se pegue. Ahora se el paladar, si bajara a Jerusalén en la pirámide de Maslow de mis alegrías, digamos así. Y para decir, cómo se desarrolla el casamiento, que aquel que lo haya visto o que lo vaya a ver se va a dar cuenta enseguida, cuando el novio pisa el vaso que representa la destrucción del templo de Jerusalén, empieza la fiesta. Claro, en el momento en que... Es increíble lo pegado que está, que en el mismo momento que él rompe el vaso, más alto. En el mismo momento en que termina de conmemorarse o de recordar el momento más doloroso de la vida del pueblo judío en los últimos 2000 años, ahí empieza la gran alegría. Y usted sabe que es lo que tiene que hacer cuando pinta una casa. Cuando usted pinta la casa, también tiene que dejar un rinconcito de la pared junto al techo, el rinconcito, si usted quiere, el más oculto, no importa, pero que lo pueda ver, lo tiene que dejar sin pintar. También porque usted se está reinaugurando, se está renovando como persona en su casa, pero usted no se olvida de lo que tuvimos que pasar, no se olvida de Jerusalén y la destrucción del templo.
Fíjese hasta qué punto... La verdad que eso no lo sabía. Lo de la casa, del rinconcito de la casa, no lo sabía. Es una novedad para mí. Y es Bueno, es exactamente por lo mismo, interesante. por la Yo destrucción del templo. lo que quería agregar a lo que usted me explicó, simplemente porque quizás mucha gente nos escucha y es de afuera, digamos, de fuera del país, y no lo conoce, y diga, bueno, ¿cómo todos los que murieron por el ejército están en un solo cementerio? No es así, digamos. Usted puede pedir, digamos, la familia puede pedir que sea enterrado allí, pero normalmente cada uno es enterrado en el cementerio de su ciudad. Y todas las ciudades tienen una parcela destinada a un cementerio militar. O sea, Claro. todas las ciudades tienen su cementerio común y dentro de ese cementerio común tienen una parcela especial para el cementerio militar. Al punto tal que, bueno, para enterrarse en el cementerio del Monte Herzl en Jerusalén se puede optar, es optativo, no es obligatorio, al punto tal que en el cementerio del Monte Herzl habrá enterrados más o menos de un total que yo estoy calculando ahora, ojo, porque los números se actualizaron, pero más o menos en 25.000 soldados que cayeron en las guerras de Israel. Solamente entre comillas, ¿no? 3.500 más o menos están enterrados en el Monte Herzl, no son todos. Pero hay algunos que optan, de repente usted tiene, de repente va por las parcelas nuevas, ahora le voy a contar la diferencia entre las parcelas nuevas y las viejas. Un soldado caído, Lee Matt, se llama, de Eilat. Y lo reconocemos porque le pusieron una tabla de windsurf. No de windsurf, de surf. Sí, sí, sí. Una tabla de surf. Como parte del monumento, ¿no? En la tumba. Ahora, esto es interesante porque la sociedad israelí también cambió. Es interesante. Si nosotros hablamos de sociedad israelí, ¿cómo cambió? Del paradigma del nosotros al paradigma del yo y de vuelta. Así ¿Me explico? Es muy llamativo eso en los cementerios, en todos. En el cementerio en la parte del cementerio militar del Monte Herzl, dedicado a prácticamente todas las guerras, no hay diferencia entre las tumbas. No, y sí, y algún anterior sí, yo hablaría desde la guerra más o menos del Líbano 2, una cosa así, incluso del Líbano 1, un poquito, donde antes de eso todas las tumbas son exactamente iguales y sin aditivos, sin ningún tipo de agregado por parte de la familia o los amigos. Más que la inscripción, digamos, sobre la placa, ¿no? Sí, no, claro, el formato es siempre el mismo. Usted ve la tumba alargada, tipo cama, sí. con algunos vegetales y en la cabecera una especie de almohadilla o almohada con escrito lo que tiene que haber escrito al punto de vista lágico, el nombre, los padres, las fechas, etc. A veces cómo cayeron o en qué guerra cayeron también. Lo más importante de eso es que son todas las tumbas iguales, todas las tumbas las voy a llamar desnudas, peladas, sin ningún aditivo, sin ningún agregado, y que pueden estar, y esto sí ocurre hasta el día de hoy, un general al lado de un soldado raso. Somos todos iguales cuando luchamos por Israel, porque el ejército de Israel es el ejército del pueblo. No hay una cuestión de rangos, sino que hay parcelas por cronología de guerras, más o menos. Acá está la zona de la guerra del 48, acá está la zona de la guerra del 73, del 56, del 67. Pero fuera de eso, todos son absolutamente iguales. No había diferencia, a eso se refiere usted, no había diferencia en las tumbas. No hay diferencia. En la década del 90, más o menos, fines de los 80 y 90, empieza a darse un fenómeno que tiene que ver con un fenómeno mundial, que tiene que ver con el posmodernismo, la globalización, la individualización, la democratización de los mensajes mediáticos. Llega Internet, donde cada
ser humano literalmente puede ser un comunicador cuyo mensaje llegue a todos los confines del planeta, ¿no? Y entonces, bueno, hay que individualizarse. Y entonces empieza a ocurrir un fenómeno en el que los familiares y los amigos pugnan por personalizar la tumba. El formato que describimos antes va a ser exactamente el mismo, pero de repente usted va a ver botellas de cerveza arriba de la tumba. Va a haber brazaletitos porque a esta persona le gustaba usar brazaletitos de goma. Va a haber la foto, de repente van a aparecer las fotos en las tumbas judías. No había, hasta ese momento no había tampoco fotos. Y hasta el día de hoy, usted recorre las partes superiores, de más arriba del monte Herzl hasta que va bajando, y no hay fotos hasta el día de hoy. De repente empiezan a aparecer en las parcelas de más abajo, las nuevas, empiezan a aparecer fotos y empieza a aparecer esto que le digo de la tabla de surf, aparece al lado una guitarra de una persona, de un soldado que le encantaba en los fogones con los amigos tocar la guitarra. Sí. Todos los recuerdos, todos los objetos chiquitos que a esa persona le hubiera gustado usar si hubiera estado viva y de repente compartiendo este momento con los amigos. Ahora bien, ¿esto tiene que ver con que somos una sociedad individualista como todas las sociedades del mundo? Bueno, no. De repente, cuando estalla la guerra del 7 de octubre, ¿qué hacen todos los mochileros israelíes del mundo? Se toman el primer avión y vuelven a Israel a enrolarse en el ejército, ya sea de un modo porque lo llaman o voluntarios. No me importa si me llamaron o no, yo me voy a la base, llamo a mis amigos, nos tomamos el primer avión y estamos ahí como un solo hombre, todos defendiendo a Israel, porque el paradigma del nosotros, lejos de haber desaparecido, convive con el paradigma del yo. No hay contradicción entre uno y otro. Somos personas empoderadas, personas que podemos querer hacer nuestra carrera, construir nuestro futuro, hacer incluso una startup y hacer un exit y vender nuestra empresita tecnológica por 10, 50, 100 millones de dólares, pero a la hora de defender a Israel, ahí vamos a estar poniendo el cuerpo, incluso poniendo y sacrificando la propia vida. Esto es lo que tiene la sociedad israelí y el pueblo de Israel. ¿Qué tal? Bien, usted sabe que justamente lo mismo, bueno, pasó, esto se reproduce también en las distintas ciudades, ¿no? Por supuesto, donde cada uno, pero ya creo que, no sé si es anterior tampoco. Yo recuerdo también, Nahariya tiene hoy dos cementerios, porque hay uno que ya ha quedado ocupado del todo, que tiene una característica muy especial, que es frente al mar. Y que nosotros decíamos debe ser el único cementerio frente al mar, o sea que vos vas al cementerio, cuando estás parado en una ceremonia o vas a visitar a alguien, estás mirando al mar también. Ese quedó lleno y yo creo que ese tenía tumbas mayormente parecidas y hasta determinado momento, como usted bien dice, empezó a haber una construcción diferente. Yo, no por problemas míos personales, pero sí he tenido que acompañar a gente en los trámites que tienen que ver con hablar con la gente por traducción o por lo que fuera, hablar con la gente que comercializa las distintos tipos de tumbas. Y bueno, tiene usted hoy una cosa impresionante. Yo recuerdo el principio, hace 20 años, que hago lo mismo, digamos, o sea, que cada vez que tengo una oportunidad y me piden, voy. En el principio no había la oferta que hay hoy de materiales. Hoy están diciendo, bueno, mire, tenés ónix así, 6 tipos, 10 tipos distintos de colores de ónix, y qué tipo de letra, y qué querés poner, y si querés, bueno, la foto, por supuesto. En fin. Yo la foto, en la Argentina, la foto siempre fue, por lo menos desde que yo tengo uso de razón. Sí. Siempre se puso la foto. En el cementerio militar del Monte Herzl, por lo menos, yo no sé si usted me está comentando sobre la parcela militar en el cementerio o en la parte civil, porque en la parte militar... La parte civil. Claro,
La parte militar también ha tenido cambios. También, sí, ha habido cambios inicialmente sutiles. era como usted dice, porque acá estuvimos también acompañando a la familia Wasserman, y bueno, en ese momento, hasta ese momento, que estamos hablando antes todavía de la guerra del Líbano 2, o por ahí, y bueno, también había una característica, y se fue modificando, sí, se fue modificando, como bien usted dice. Sí, hay de todos modos por parte del Ministerio de Defensa, que es el que regula todo este tema, ordenanzas y regulaciones, valga la redundancia, fijas. Pero de repente la familia dice, nosotros queremos escribir también el nombre de los hermanos. No se puede, porque si lo dejamos van a tener, todos los soldados van a querer escribir el nombre de los hermanos y van a empezar las tumbas en retrospectiva, las familias de los caídos en guerras anteriores a querer agregar cosas a los monumentos. Y entonces hay a veces peleas entre las familias y el Ministerio de Defensa que llegan a la Corte Suprema de Justicia. Este tema específico, por ejemplo, de los hermanos. Ahora, ¿y por qué no se podrían poner los nombres de los hermanos? No sé exactamente cuáles son los argumentos jurídicos, pero uno de ellos es, como le digo, abrir las puertas para un pedido general de, libertad total para que cada familia escriba lo que quiera, y el ejército y el Ministerio de Defensa quieren mantener un estándar determinado, como le digo, de igualdad. Ahora, la guitarra y la tabla de surf y las fotos y todos los juguetitos o todos los muñequitos y las pulseritas que le traen los amigos, eso tampoco se puede hacer. Lo que pasa es que el Ministerio de Defensa muy bien dice, no le escriban. Por ejemplo, esta familia que le digo puso el nombre de los hermanos sobre una tabla, no me acuerdo si es sobre esa guitarra o cosa por el estilo, y que venga el ejército, es decir, ¿quién va a ser tan insensible de parte del Ministerio de Defensa o del Ejército de venir a sacarles eso porque todavía no hay fallo de la Corte Suprema? Sería ridículo. Entonces, mientras tanto, de facto, las familias están haciendo todo ese tipo de cosas y nadie se los va a venir a tocar, porque ya ha pasado a ser parte de la cultura y en algún momento el establishment va a tener que fluir con estos cambios también, ¿no? Sí, va a tener que ceder también porque digamos que nadie mejor que una familia, y yo lo digo esto por muy conocimiento propio, sabe qué es lo mejor o cómo quiere mejor homenajear a quien ha partido. Y quizás lo hacen específicamente porque conozco, a mí me ha pasado con el caso de mi hermana, Ixnora Braja, que también he tenido que decidir qué tipo de tumba y qué tipo de letra y qué poner allí. Y bueno, y dejé un poema justamente que ella adoraba, y con colores que ella quería, que ella amaba, porque a mí me pareció que era lo que ella, nadie quiere diseñar su tumba, ¿no? Pero lo que más la iba a representar, quiero decir. Sí, bueno. Todo el tema de cómo recordamos y de cómo homenajeamos y cómo construimos la memoria de aquellos que se fueron es todo un tema en sí mismo que tiene que ver incluso con lo cultural, con la época en la que vivimos y un montón de cosas. Y bueno, y esto se refleja también, esto refleja también ideologías y evolución de un modo que tiene cada sociedad de ver el mundo, de algún modo, ¿no? Y fíjese Sí, que no, Israel... ideología, qué sé yo, es difícil decir que sí o que no es ideológico. Creo No, no que ideológico en un sentido, ideológico en el sentido de cosmovisión de mundo, cómo una sociedad ve el mundo que lo sí. rodea. Le voy a dar un ejemplo. La sociedad israelí para mí es una de las sociedades más racionales que conozco en el mundo. Y sin embargo, cuando se trata de este tema de nuestros muertos, es una de las cosas más sagradas que hay, pero ya no es religión, es, si se quiere, religión civil, como lo llamarían en Estados Unidos. Fíjese el precio que estamos dispuestos a pagar por restos de cuerpos cuyos dueños, sus almas, ya no están ahí.
y sin embargo los queremos recuperar de las garras del Hamás, como si sí estuvieran vivos. Y estamos dispuestos a pagar un precio en terroristas vivos que el día de mañana pueden volver a hacer atentados y todo. Si uno fuera racional y dijera, no, por cuerpos sin vida no tenemos que dar nada, porque no tienen vida, ya los mataron. Quiero a sus asesinos, quiero la cabeza de sus asesinos, eso quiero. Y sin embargo las familias quieren los cuerpos. Es Porque histórico también. Es un hecho histórico también. Se han cambiado en varias oportunidades por los cuerpos de soldados. Por supuesto. A cambio de. Sí. Por supuesto que tenemos intercambios anteriores, me refiero. Ni lo dude, pero esto le da una pauta de cuáles son los valores de una sociedad que se ve a sí misma como muy racional, pero a la hora de los seres queridos, a la hora de la familia, a la hora de los afectos, de los vínculos, es la sociedad más emocional quizás de toda la Tierra. Convengamos también convengamos también que hay un sector de la sociedad que está en contra de eso. Sí, hay algunos que le van a decir que no se debe hacer eso, que no se debe hacer ese intercambio. Y sí. Sin embargo, quizás a esas mismas personas, si les pasara a ellos, es como que es más fuerte que uno, me parece a mí. Son cosas que son más fuertes que uno. Yo le dije ahora cuál es mi argumento racional y después digo, sí, momento, pero si a mí me pasara y Dios no lo quiera, a mí no me gustaría que el cuerpo de un ser querido mío quede allá, ¿no? Y no sé por qué, no sé por qué. No tiene explicación, porque si uno lo ve desde su... cada uno tiene su concepción de la vida y de la muerte, por ahí eso tiene que ver con esto. Pero si uno dice el cuerpo, ¿cuál es el valor del cuerpo? ¿Cuánto va a durar el cuerpo en tierra, digamos? O sea, ¿la persona está allí? No, ¿Está incluso, realmente allí? Sí, aclaremos al público que estamos hablando desde un punto de vista no religioso, ¿no? O sea, los que... Claro. No, por supuesto, eso es laico absoluto. En cuál es el tema del mundo venidero y un montón de cosas, y cuál debe ser el entierro alágico que garantice que ese alma se eleve al cielo y todas esas cosas, por supuesto que no tenemos ningún tipo de discusión con eso. Pero yo me estoy refiriendo a personas que por ahí somos menos creyentes o a culturas que no... laicos. Sí, laicos. También nos ocurre algo que es menos racional a la hora de decir, bueno, me despido de los restos de mi ser querido y no importa dónde estén enterrados. Es muy difícil hacerlo eso. Es muy difícil. Sí, la verdad que no hay explicación racional. Es muy difícil hacerlo. Es muy difícil hacerlo. Y ya el resto es filosofía que nos supera, ¿no? Supera el nivel que podemos tener o que podemos encarar en este espacio, ¿no? Sí. Ahí nos estaba diciendo algo Claudia Villalobos, no alcancé a leerlo, pero que tiene que ver con esto, como la tumba. A ver si me espera un segundo, lo voy a... yo acá me quedo, me sirvo un mate. Sí, quiero ver el chat. Veo cuando uno a veces está solitario. Sé de qué me habla, Chat, ahí está, usted sabe perfectamente. Decía Claudia Villalobos porque la tumba es exclusiva para esa persona militar. No entendí muy bien, pero bueno, puede ser. Dice, porque no es para familiares. No es un familiar el que puede usar esa tumba. Estamos hablando del Monte Herzl, seguramente, ¿no? Sí, eso es cierto. No sé en qué contexto habla, ¿cómo se llama la persona? Claudia Villalobos. Claudia, no sé en qué contexto o a qué parte de la charla estás respondiendo, pero tenés razón. O sea, la característica que seguramente tiene, la respuesta es que el Monte Herzl es solamente para militares, no para familiares. Eso es lo que iba a decir. Es decir, la pareja, por ejemplo, si se trata de un soldado casado, su pareja no va a poder ser enterrada con él, ¿no? Claro, y esto es una decisión de la familia de no ser enterrado en un lugar donde estén otros familiares, como puede ser en un cementerio en su pueblo, ¿no? En su ciudad. Bueno,
algo que a mí me asombró, bueno, no tiene que ver con este tema, no quiero desviarlo, es cuando ante la falta de lugar se está empezando a construir, perdón, me fui, se está empezando a construir tumbas superpuestas. Sí, bueno, eso ya es entrar en la industria mundial del entierro, ¿no? O sea, los distintos países están rompiéndose la cabeza ahora cómo se hace en un mundo superpoblado para seguir enterrando gente y optimizando los espacios. Y no cabe duda que una de las soluciones va a tener que ver con entierro por pisos, ¿no? Es decir, sí. Bueno, esto se está haciendo ya aquí. Esto también ha llegado aquí, obviamente. Se ha empezado, sí, en Arias se empezó a hacer de a dos pisos por el Así lugar. es. Bueno, Marcelo, debo decirle que para mí es una satisfacción muy grande hablar con usted. Qué lindo, es más, aún cuando estamos tocando temas difíciles, un poquito se hace un poco menos desagradable. Le voy a agregar un dato más. Cuando usted pasea por el Monte Herzl, y tiene mucho que ver con lo que me está diciendo, es un paseo muy agradable. No sé si se fija que hay, si se recuerda, que hay muchísimos árboles de un montón de tipos. Totalmente arbolado. Bueno, y está el museo también, ¿no? El museo de Herzl está al lado. Claro, y está también el Museo Histórico Interactivo del Monte Herzl, con la historia de Herzl. Pero esto está hecho a propósito, deliberadamente, en el diseño original del cementerio de Monte Herzl, para que si ya la familia tuvo que venir a vivir un momento de tanto dolor, por lo menos que lo haga en un entorno hermoso, bello, natural, que le alivie un poco la pena. Esa es un poco la... Cementerio parque, como una... Exacto. Una concepto de cementerio parque, como ahora hay muchos privados en ese sentido, de cementerios parque, ¿no? En los cementerios privados no se ven las tumbas. Ajá. Usted ve todo el parque, solamente las tumbas se ven las placas, pero no ve tumbas, no hay edificios, no hay construcciones, digamos, no hay construcciones donde están los muertos. No hay monumentos, perdón, así es. No hay monumentos, son placas recordatorias. Y creo que es bárbaro porque hace que, como usted bien dijo, que un momento doloroso por lo menos sea acompañado por un ambiente de paz, de tranquilidad. Eso es bárbaro. En el mismo museo también, este es el museo interactivo donde hay algo de la declaración de la declaración de Herzl, un congreso, se hace el congreso judío, ¿está ahí? Sí, sí, el primer congreso sionista no es ahí donde se hizo el congreso, sino que es una especie de reconstrucción. No, Basilea. Pero digo, no, es una réplica, digo, allí mismo hay una réplica del primer congreso sionista, ¿verdad? No, lo más original que hay es el escritorio, o sea, el estudio de Teodoro Herzl. Eso sí hay. Sí, se ve toda la pieza, todo el lugar. Con los muebles originales y todo. Sí. Ahí está. Ahí está. Bueno, Muy Marcelo, de vuelta, un gusto como siempre estar en contacto contigo. Te mando un abrazo muy grande, que tengas muy buena semana y muchas gracias por estar con nosotros. Igualmente, y que sigan volviendo los secuestrados, por favor, ¿no? Por favor, por favor. Muy bien. Un abrazo grande. Gracias, otro para vos.